Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 10, versículo 25. ¿Lo tienen? Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a seguir con la tercera parábola en el Evangelio de Lucas. Vamos a leerla de manera antifonal. Recuerden que hoy es el día del Señor. Hemos venido a adorar, a honrarle a Él, a glorificarle a Él con nuestro pensamiento, con nuestro corazón, con nuestra vida. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hirieron y fueron dejándole de muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose enmendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, o cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tomen asiento, por favor. Estas parábolas que hemos estado mirando nos llevan al contexto de nuestra mezquindad, de no decirle la palabra a los demás, de no evangelizar a los demás, de estar pensando en mi propia satisfacción, como decía el hermano Alex esta mañana al iniciar nuestro culto de reverencia al Señor, de estar buscando mis bendiciones, de estar buscando mis propósitos, tratando de cumplir mis sueños carnales, pero no ejecutando la verdad dentro del reino que tenemos que llevar la palabra. Añoramos muchas cosas que están salidas de tono, pero que no estamos verdaderamente incluyéndonos en lo que el Señor quiere. Las 2 parábolas pasadas veíamos cómo el corazón del hombre tiene que estar lleno del amor de Dios para evangelizar a los demás, para darle a los demás. La vida no se trata de los bienes o los placeres que gozamos, eso es una mentira. Donde tenemos paz, donde tenemos seguridad, donde tenemos tranquilidad, el verdadero reposo es el Señor, es el Señor. La parábola del buen samaritano comienza en el versículo 25. Como resultado de una serie de preguntas formuladas por un experto en la ley, por un abogado. Y dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, lo cual dice que estaban todos sentados, el maestro está sentado y le escucha. Y le dice, Lucas escribe, pero el Espíritu del Señor nos muestra el corazón de este tipo. El intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, no para saber. Hay gente que pregunta para probar, no para saber. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Primer pregunta: ¿cómo heredaré la vida eterna? Como es típico del judío, y como nuestro Señor es un judío, no es de la religión judía. ¿Estamos? Es judío como hebreo, como israelita. Hablamos de judío en el contexto de nacionalidad, no de creencia religiosa. El Señor Jesús como judío, y siempre en sus diálogos, cada vez que alguien preguntaba, ¿se respondía? ¿Con qué?
con otra pregunta. En el contexto judío, lo más importante no era la respuesta, sino el valor de la pregunta, que hacía que las mentes de los hombres analizaran. Él le dijo, versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? Y esta pregunta viene para nosotros, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Cuando lees, ¿qué entiendes? Esa es la pregunta que el Señor le hace al Señor intérprete de la ley, al Señor abogado, a nosotros como intérpretes de la ley. Este abogado o intérprete de la ley se puso en pie para poner a prueba al Señor. El Señor está sentado. Exteriormente muestra respeto, pero interiormente no respeta al Señor Jesús. Y hay gente que exteriormente muestra un respeto, pero en su corazón lo que hay es una doble personalidad. Este intérprete de la ley no respeta al maestro, por eso lanza una pregunta. Y es importante que nosotros nos analicemos. Su motivo es examinar a Jesús y ponerlo a prueba. ¿Lo dice el texto? Quiere poner a prueba al Señor. Vamos a ver el esquema del diálogo. El abogado le hace una pregunta, o el intérprete de la ley le hace una pregunta al Señor: ¿cómo heredaré la vida eterna? El Señor le responde con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Vamos a ver qué responde. Verso 27, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios. Ya con esta connotación nos estamos metiendo en un problema. Él toma primero Deuteronomio y luego va a citar Levítico. Y aunque en nuestro contexto bíblico está primero Levítico y después Deuteronomio, aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le contestó: bien has respondido. Haz esto y vivirás. Permítame, me ubico aquí. Verso 29. Pero él, queriendo, el Señor intérprete de la ley, el abogado, justificarse, ¿qué dice el texto? Dijo al Señor: ¿quién es mi prójimo? Para nosotros la palabra prójimo, ¿qué representa? Alguien que levante su manita y diga: esto. Para mí, yo creo que es esto. ¿Qué es el prójimo? Otra persona hecha imagen y semejanza del Señor. Gracias, mi hermano Omar. ¿Alguien más? ¿Han oído amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Sí? ¿Y nunca se han preguntado qué es el prójimo? Conocemos amarás como a ti mismo, pero prójimo no, ¿cierto? Debemos siempre analizar cada palabra de la Escritura. Este hombre sapiente, elocuente, queriendo justificarse a sí mismo, la primera pregunta de él, ¿cuál es? ¿Cómo heredo la vida eterna? Pero el énfasis no está basado aquí en la respuesta del Señor sobre la vida eterna, solo le va a dar unas características para que lo entienda. El Señor le responde con una parábola. ¿Qué dijimos que es la parábola? Una historia terrenal que enseña verdades espirituales. Amén. ¿Lo repite, por favor, hermano? Es una historia terrenal que enseña verdades espirituales. Amén. Una historia terrenal que enseña verdades espirituales, lo cual me indica que este suceso aconteció. Esto del buen samaritano aconteció y el Señor lo va a utilizar para darles una enseñanza. Verso 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre
descendía de Jerusalén. Esto tiene muchas implicaciones espirituales. ¿Ustedes saben que Jerusalén tiene que ver con la parte espiritual? Ahora esta persona desciende, pero solo vamos a ver el camino a Jericó. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El abogado pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿El Señor qué le dijo? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué responde él? Resumen de la ley. Señor, El resumen de la ley. el resumen de la ley, ¿que cuál es? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y el Señor qué le dice? Haz esto y vivirás. Ojo con esa expresión del Señor: haz esto y vivirás. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Respuesta del maestro: haz esto y vivirás. Amén. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Una herencia es lo que usted recibe como un regalo de otra persona. ¿El intérprete lo sabe? Es un abogado. ¿Lo saben? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Una herencia es lo que usted recibe como un regalo de otra persona. ¿A ustedes le heredaron vida eterna? Levanten la mano los que sí. Bueno, poco a poco se van llenando de valentía y levantan su mano. Esto es una seguridad. ¿Por qué pregunto? No es culto pentecostal, no nos vamos a parar en las pestañas. Es para que usted tenga la seguridad de lo que usted está estudiando. Estamos estudiando la Biblia. Lo que el Señor hizo en Calvario le heredó a usted la vida eterna. Usted ya tiene que estarla disfrutando. La vida eterna tiene que estarla disfrutando. Les digo, una herencia es lo que usted recibe como regalo de otra persona. Recibir una herencia no depende de lo que usted haga. Se lo heredaron. Dice el proverbio del mundo: lo que se hereda no se hurta, porque es suyo. Se lo heredaron. Recibir una herencia no depende de lo que usted haga. Una herencia no es el pago por servicios prestados. ¿Qué haré para heredar la vida? Siempre decimos que debemos de tener mucho cuidado en cada palabra de lo que nosotros venimos leyendo en la Biblia. ¿Recuerda lo que el Señor le dijo al escriba? ¿Cómo? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cómo lee? ¿Qué es lo que está leyendo? ¿Y lo que usted lee lo entiende? El problema es cuando leemos y no entendemos. Por eso es la apreciación del Señor. ¿Cómo lees? El Señor Jesús le pregunta a este intérprete: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y lo lleva de regreso a la ley. La palabra de Dios nos dice cómo tener vida eterna. ¿Cómo? Dime. Amando al Señor como sobre todas las cosas y amando al prójimo como lo acabas de decir en la ley. Perfecto. ¿Y la ley cómo nos dice que heredamos la vida eterna? ¿Cómo? Lo acaban de leer. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Las palabras de vida eterna no solo se registran en los evangelios. Desde que comenzó la creación, en la caída del hombre, fue implantada la vida eterna para que el hombre la alcanzase. Hay que leer la Biblia, porque entonces Abraham, ¿cómo la encontró? Abraham no dijo: Señor, Juan 3:16. Y el Señor: ¿cuál Juan 3:16? Abraham, si ni siquiera ha nacido Juan. ¿Cómo? Moisés, Romanos 8:32, tulip. Moisés, no hay tulip todavía, no hay reforma. Pero en sus tiempos estaba escrito lo que debían hacer. Haz esto y vivirás. ¿Qué? Volvemos. ¿Qué encierra la ley? 2 mandamientos.
Uno, primero. ¿Cómo vamos a amar al Señor nuestro Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo. Nuestra corazón, mente, alma, fuerza, ¿cierto? Y al prójimo, la base de la ley es el amor. En el amor se hereda la vida eterna. Haz esto y vivirás. Ama. Ama. ¿Se sabe lo difícil que es amar, cierto? Y más cuando las cosas son contradictorias. Y esta es la enseñanza en esta mañana. Es la enseñanza de la gran contradicción para mi propia vida. El Señor nos lleva de regreso a la ley. La palabra de Dios nos dice cómo tener vida eterna. La pregunta es si lo hemos entendido correctamente. El abogado en el versículo 27 o el intérprete de la ley citó dos pasajes del Antiguo Testamento. Primero, Deuteronomio 6:4. Alguien que lo lea, por favor, muy amablemente. Y otro, hermano, Levítico 19:18. ¿Qué dice Deuteronomio? Deuteronomio 3:4. 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sigo? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Y ahora que dice Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Escuchemos un momento, escuchemos, por favor, vuelve y me lo lees. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Hasta ahí, para un momentito. No te vengarás ni guardarás rencor. Ay, Señor, escriba, nos acercamos a su problema. Nos acercamos a su problema. No te vengarás ni guardarás rencor. No solo para el Señor escriba, es para nosotros. Con ninguno de los de tu pueblo. Sigue el versículo. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Firma el Señor. Ahí tiene la firma. Cuando usted lee yo el Señor, ahí está la firma. No se puede quebrantar cuando Él pone su rúbrica en el papel. Peligrosísimo, porque el mandato está puesto. Es un imperativo. Y es importante que nosotros entendamos que este intérprete de la ley cita muy bien la ley, pero en el cumplimiento, quiero que tú pienses en personas que tú no amas y que no quieres darle el evangelio. Yo no quiero darle el evangelio a esas personas que tienen perros de esos bravos y los sacan sin bozar. Yo no quiero darle el evangelio a esas personas porque me molesta, porque no cumplen las leyes, porque no sacan el perro con el bozal. No, es que el animal es, él lo tengo adiestrado. ¿Quién dijo? Animal es animal. No le puedes quitar la naturaleza a un animal. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo es que dice el texto? ¿Mudará el etíope su piel? ¿Podrá el leopardo quitarse sus manchas? ¿Podrá? No puede. El hombre humaniza al animal. El hombre humaniza al animal. Aparentemente puedes adiestrar una serpiente o un escorpión, pero sigue siendo serpiente y escorpión. ¿Me estás entendiendo?
Tú puedes tener buena relación con el impío, pero sigue siendo impío. Sigue teniendo su naturaleza. Por eso la necesidad apremiante de llevarle el evangelio para que esa persona cambie. He visto gente teniendo una asociación con el impío como si fueran de tú a tú. Y eso no lo podemos tener nosotros. Usted lo puede saludar, puede reírse, aún hasta tomarse un tinto, pero usted no puede compartirle las ideas a ese personaje. Hay impíos que vienen a aconsejarnos. ¿De dónde? ¿Me están oyendo? ¿Quién es su consejero? Señor. ¿Y en dónde está el consejo de él? En su palabra. Digo, el apóstol, no hemos rehusado a decirles todo el consejo del Señor. El Señor les cita, escuche esto, el escriba nos cita Deuteronomio 6:4 y nos cita Levítico 19:18, pero el Señor cita Levítico 18:5. De intérpretes a intérpretes, leamos Levítico 18:5, porque si no analizo el texto, se me va a pasar como de noche y no voy a tener claridad. ¿Qué dice Levítico? Poner a prueba al Señor es lo peor que hacemos nosotros. No porque Él nos quiera humillar, sino que salgo humillado. Salgo humillado. Estos días pensaba que el Señor es como cualquiera de los hombres de nosotros, pero me di cuenta de que no es así. Y me corrió un escalofrío de pies a cabeza de pensar de qué manera me estoy acercando yo al Señor. Sí hablo de omnipotente, soberano, omnisciente, pero son palabras, no las entiendo. La verdad, hoy en día, y se lo digo con todo el corazón, amo al Señor mi Dios, pero no lo entiendo. Ya me he dado cuenta de su majestuosidad. El universo lo tiene en su mano, el mundo. ¿Entiende usted eso, hermano? Yo no. Y me asusté. Me asusté porque mi Señor se salió de mi cajita doctrinal. Mejor, me sacó el pensamiento de donde lo tenía. Y me llevó a enfrentarme a una realidad que no me había enfrentado. Pueda que tema en cierta medida la muerte, pero creo que ya le temo más a Él. Y le estoy temiendo cada día más a Él. Y es importante que nosotros entendamos qué dice Levítico 18:5. Por tanto guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Versículo anterior que dice, Dice, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. y el versículo 6 que dice, Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. ahora sí repítame el 5, gracias mi hermano, pensé que estaba descontextualizado. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Al mirar lo que el Señor está diciendo, hay una serie de reglamentos que Él está estableciendo y están estipulados en el amor hacia las personas, teniendo cuidado de no hacerle daño. Cuando citábamos el texto de Levítico capítulo 19, el Señor viene hablando del extranjero. ¿Recuerda que el Señor habla del extranjero? ¿Qué nos dice a nosotros del extranjero? Peregrinos y extranjeros, amén. Y si el extranjero es malo, ¿qué debemos hacer? Y evitar cualquier contaminación con ellos. El extranjero entra a ser parte de nuestro pueblo, no a nosotros volvernos iguales a ellos. El extranjero puede entrar a la tierra de Israel, pero tiene que tomar sus usos y costumbres. Israel no se puede contaminar de esta manera. Amar a Dios y el amar al prójimo dan como resultado la vida eterna. La vida eterna no viene por hacer, sino por amar. Pero el amar implica que debe haber un
hacer. La vida eterna no viene por el hacer, viene por el amar. Pero el amar trae consigo mismo el hacer. Si ves a tu hermano tener necesidad, dale. ¿Por qué le das? Porque así ganaré la vida eterna. Fallaste. Porque tú tienes el corazón de Dios, porque aprendiste de Él. No porque vas a ganar un favor, sino porque es de tu naturaleza. ¿Me estás entendiendo? Cuando das una ofrenda, cuando diezmas, cuando haces cualquier cosa, no. Y es la lucha que yo tengo. Hay hermanos que diezman para que Dios les dé. No, eso es falso. Sí lo sabían, ¿no? Eso es en contra de la ley del Señor. La persona que trae su ofrenda y su diezmo es ¿por qué? Porque ama al Señor. Agradecimiento. Claro, porque Él ya le dio, no para que Él le dé. Esa falsa interpretación de Malaquías 3:11, trae los diezmos al alfolí, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Por favor, leamos bien el texto. El Señor dice, trae los diezmos y ofrendas al alfolí. Y pruébenme si yo no les he dado bendición. Y si no les he dado bendición, abriré las ventanas y derramaré bendición. Pero Él siempre nos ha dado. Por eso es mi lucha y hay veces hermanos no me entienden. Hay hermanos que dicen, yo tengo el principio del diezmo, yo diezmo y a mí el Señor me bendice y me bendice. No, usted me está haciendo un canje. El Señor te bendice porque Él quiere. Y tú caminas en una obediencia, punto, se acabó. Porque la persona que no está diezmando, que está rebelde con la palabra del Señor y el Señor le sigue dando, entonces, obvio que si es un hijo de Él lo van a llamar a cuenta. No sé en qué momento, pero lo llaman. Pero es importante entender que la mano del Señor no se acorta nunca. Nunca. La bendición de Él siempre está ahí. Así no la veamos. El problema de ver graneros llenos, de ver alacenas llenas. ¿Quién dijo eso? Por favor, siéntese y hable con la viuda de Sarepta. Vaya y mire. Cuando se acabaron las vasijas, escaseó el aceite. Ella tenía un poquitico de aceite en una vasija. Y con eso llenó muchas vasijas. El problema de nosotros es que el ojo quiere ver en cantidad. ¿Usted sabía que cuando usted tiene hambre y le ponen 10 platos en la mesa, comienza a irse el hambre, el apetito? Pero si le sirven una buena comida, bien hechecita, y usted, que es lo rico, ¿no? Que le sirvan a uno y uno, ¿quiere otro poquito? Ay, gracias. Eso sí que es rico, ¿no? Y quiere más presita de eso, ay, bueno. A cuando le sirven a uno una comida que usted 2 cucharadas y ya no quiere saber más de eso. Y hay veces pensamos que la abundancia, lo que decía el hermano al inicio, creemos que la abundancia radica en que yo pueda ver millones en mi alcancía. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Mire, si usted puede tener 3 millones de pesos en el bolsillo, tener un malestar de estómago, tener náuseas, tener rebotes de todo, ¿y de qué le sirve? Corra a comprar pastas porque quiere verse mejor, sentirse mejor. Las bendiciones del Señor están en pequeñas cosas que nosotros no vemos. Ahí están puestas, ahí están. Necesitamos la visión del Señor. El Señor dice, haz esto y vivirás. Que el amar a Dios y el amar al prójimo darán como resultado la vida eterna. La vida eterna no viene por el hacer, sino por el amar, aunque el amar trae el hacer. Versículo 29 dice nuestro texto y habla nuestro Señor, hablándonos de este hombre, que mi Señor, como es tan bueno y misericordioso, no puso el nombre de él, sino que nos dice, ¿quieres tú poner tu nombre ahí? ¿O quieres ser de los que escuchan y ponen por obra? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿quién es mi prójimo? Ser justificado
significa ser aceptado por Dios. Amén. Ser justificado es ser aceptado por Dios. ¿Cuántos saben, sienten y creen que han sido aceptados por Dios? Levanten sus manos. Amén. Amén. Esto es un testimonio físico, esto es un bautismo. Esto es un testimonio físico. Hay algunos dentro de la iglesia que todavía no han sentido eso, porque no han declarado su pecado delante del Señor. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Mi verdor se volvió un sequedal. No andes con cosas que no te convienen. ¿Para qué andas con amargura? Eso no te conviene. Tú eres una persona dulce. ¿Fue que me hirieron? Está bien, sí. ¿Quieres llorar un momentico por lo que te hicieron? Llora. Pero ya, suéltate de eso. Que tus lágrimas amargas boten la amargura de lo que te hicieron. Ya. De ahora en adelante camina con tu Señor y endulza tu vida. No te dejes amargar por nadie. ¿Me lo oíste? No te dejes amargar por nadie. El Señor te llama a tener gozo, paz y tranquilidad. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy. La paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Persona que le quiere robar el gozo, dígale: ladrón, que el Señor te corrija, porque mi gozo no me lo puedes dañar, porque el gozo me lo dio el Señor. Y hay veces, como dice el pastor Oscar Arocha, vienen ladrones del gozo a nuestra mente, los pensamientos, preocupaciones, ansiedades, placeres que quieren robarme el gozo. No me lo voy a dejar robar. Que hermano, que me interesa un poquito. Si me dice la escritura, me interesa más, porque quiero lo que el Señor me dice. La circunstancia dice que todo va mal. Perfecto, eso dice la señora circunstancia. Yo vivo con el que todo lo maneja, con el que todo lo mueve. Por eso todas nuestras ansiedades que dice la Biblia, se las entreguemos al Señor. ¿Por qué andas con envidia? ¿Por qué? ¿Por qué andas con amargura? ¿Por qué? ¿Por qué andas en comentarios que no debes? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién? Es que el hermano Oscar sí está estrenando y bendito sea el Señor, estrena. Puedo sacarle una foto y decirle: a los hermanos se estrenan en la iglesia. Bienvenido, que allí todos se estrenan. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi problema? Mi codicia, mi falta de amor. Hoy no lleves más cargas de lo que otros te pusieron en el corazón. Suéltate de eso. No te dejes amargar por nada ni por nadie. El Señor viene a darnos libertad. Él viene a dar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Y es importante. Estos días hablaba con una personita que quería ponerme un yugo encima. No me ponga yugo, yo no acepto ese yugo. No lo acepto. Es una persona muy linda, muy querida, pero no le acepto el yugo. Póngaselo usted y lléveselo usted. A mí ya me enyugaron. En serio, ya me enyugaron. Uno dijo: tomad mi yugo y mi carga, que son ligeros. Camina por la vida. Cuando usted entra a la iglesia, bastantes sufrimientos trae usted para coger y seguir amargándole la vida. ¿No? Descanse en su Señor. Entréguele sus cargas al Señor. Salga libre, dígale: Señor Jesús, saca esto, que nadie me interrumpa la paz que tú me das. Importante. Este es el llamado del Evangelio: hacer que las personas suelten esas cargas del pecado y tomen el yugo del Señor. Ser justificado significa ser aceptado por Dios. Este hombre quería ser justificado por sus propios hechos. Quería que sus propias obras fueran el fundamento de su justificación. Hermano, para la gloria de Dios, yo ya no hago el... ya no lo haces. O sea, eres justificado por eso. ¿Cómo somos justificados? ¿Qué es verdaderamente la vida cristiana? Hermano, yo tengo una libertad que hago lo que quiera. ¿La libertad de dónde proviene?
¿Me están entendiendo? Sin yugos y sin cargas, solo las del Señor. ¿Decía algo, mi hermano? La justificación es por fe. Amén. Y Él nos heredó. Nos heredó vida eterna, paz. Este hombre quería ser justificado por sus propios hechos. Quería que sus obras fueran el fundamento de su justificación. Y pregunta esta joya: ¿quién es mi prójimo? Verso 29. Pero él, queriendo alabar al Señor, justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y este suceso me imagino que aconteció en esos días y todos se dieron por enterados. Ahora el Señor va a dar la aplicación. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de ladrones. ¿Sí ven que los ladrones no son nuevos? Ahí están esos insoportables tratando de vivir con lo de los demás, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. ¿Quién es mi prójimo?, pregunta este abogado o intérprete de la ley. Probablemente tiene en mente a la gente de su propia aldea. Mi prójimo es mi amigo, mi hermano con que la paso chévere, el vecino el que es mala gente, no. De pronto la señora de la tienda que me fía ya es mi prójima, ¿cierto? Chévere. El carnicero también a veces me da el mierbito, el gordito, entonces, sí. Probablemente tiene en mente a la gente de su propia aldea, y a esto le incluye, quiero que lean Levítico, capítulo 19, versículo 33 y 34. Algunos extranjeros, por ahí gringos, europeos que traen euros, sí, así, de esos extranjeros. ¿Qué dice la Biblia? Cuando el extranjero morare con vosotros en nuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis el extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti misma, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Valga la aclaración que nuestro país está cometiendo uno de los peores errores. ¿Qué es esto? Tomar la vida del extranjero, hacer que él trabaje por la mitad del dinero, creando un caos dentro de la economía del mismo país, haciendo que el mismo colombiano aborrezca al extranjero. Eso es un lío. Esa gente lo único que puede hablar es de su corazón ambicioso, malo y perverso. Ellos no son buenos jefes. Es importante entender eso. Y la gente se queja porque la obra de mano es así y la obra de mano de ellos es asá. ¿Quién es verdaderamente el culpable? Esos corazones avaros. Esos corazones. Porque la Biblia nos enseña de que todo tiene que tener una balanza. No oprimirás al extranjero. El extranjero que viene a hacer daño al colombiano, bien merecido tiene su castigo. Lea la Biblia. La Biblia es la norma de conducta de nosotros. La Biblia no solo para el creyente, sino para el mundo entero. Feminismo, lea la Biblia. Libertad de género, lea la Biblia. Eso es libertad de género. Y es importante que miremos la Escritura. ¿Qué gobierna la mente del creyente? La Biblia. La Biblia. La Biblia nos enseña a no ser tramposos, a no tener usura, a no dañar, a no maltratar, ¿cierto? Hay cosas que venimos trabajando en ellas, que no hemos podido salir, pero el Señor nos va a ir ayudando. Dios quiere que sus hijos amen a los extranjeros y extraños que viven entre ellos. Ahora, el señor intérprete quiere salir
con la olímpica. Él dijo, con este tiro de esquina le hago el de campeonato. Pero aquí lo toma el Señor. Este abogado habría limitado al vecino, a sus hijos o a la gente en particular con la que trataba. Sin embargo, tenía esa malicia de saber qué era lo que el Señor iba a decir, qué línea le iba a trazar. Y aquí tengo una pregunta. ¿Qué le hace pensar a usted, mi querido hermano, hablo a los hombres, que usted ama a Dios cuando maltrata a su esposa y sus hijos? ¿Qué le hace creer a usted que usted ama a Dios? Conteste. Mujeres, ¿qué les hace creer que usted ama a Dios cuando usted le hace daño a otras personas? Eso lo dice Jacob. ¿Cómo puedes hacerle daño? O creo que es Juan. ¿Cómo puedes hacerle daño a una persona y decir que amas a Dios? ¿Cómo? Tenemos que sintonizar nuestra mente y nuestro corazón. Tenemos que sintonizarlo. Yo veo personas, todos tenemos ciertas cosas en nuestra vida, pero hay algunos que no toman, no fuman, pero se les ve tan rampante su mal, pero ellos como creen que lo disfrazan, no se les ve. Es una lucha cuando uno analiza el corazón de las personas. Si ve esta persona, si ve esta otra, detectan ciertas cosas. Uno los mira, ¿cómo detectan de rápido esto? Yo pensé que era esto. Y hay personas con esa sagacidad y movimiento. Mis hermanos, una de las evidencias en su corazoncito de que usted ama a Dios es que usted trata de mantener las cosas bien con los demás. Dice el apóstol escribiendo a los romanos, en cuanto les sea posible, mantengan la paz con todo el mundo. Que nada les preocupe. Que no tenga usted nada que los asalte. Que golpearon. ¿Usted sabe por qué la gente cuando suena el teléfono a 1 de la mañana se alarma? Porque no lo desconectó. No. Porque muchas veces tienen inseguridades en su corazón. Temor de malas noticias. Timbre el teléfono, ¿qué pasaría? Ay, por favor. Pasa lo que tiene que pasar. Eso no es así. Nuestros hijos cuando quieren salir de noche y sus locuras, su responsabilidad. Oro al Señor para que no vaya a quedar por ahí. Pero siempre andamos con ciertos temores en la vida y en el corazón. ¿Cuál es tu forma de pensar de tu hermano con el cual no se lleva bien? ¿Qué piensas de él? De acuerdo a cómo piensas de él, piensas del Señor. Ay, no, el Señor me guarde, no, yo no pienso así del Señor. Por favor, por favor. Dijo una hermana, Dios nos libre de comer o beber tal cosa. Dios nos libre. Hay veces como que nuestras doctrinas no están agarradas acá. Están es acá. Soy cristiano nominal en la iglesia. Afuera ya no soy cristiano. Y todo lo que se me atraviesa, venga para acá. No. Es importante que nosotros entendamos, aún en el pecado que cometamos, que nos debemos a un Señor y debemos arrepentirnos y debemos pedirle al Señor que nos restaure y nos ayude. Y aquí lo hemos dicho, nada de estar con amargura. Hermano o hermano, usted que le encanta amargarle la vida a los demás, vaya, desintoxíquese y deje de estarle dañando la vida a los demás. ¿Por qué son así? A ver, dígame, si yo tengo esposa, ¿quién le dijo a ella que yo soy propiedad de ella? Muéstrame un papel para que ella venga a amargarme la vida. Habla en términos de eso. O un esposo, ¿dónde está ese papel? Sabemos que una pareja es un hombre y una mujer que toman la decisión de caminar juntos, ¿cierto? Y de quererse y de acompañarse. Y el mandamiento dice, Pepita,
tu cuerpo no es para ti, sino para tu esposo. Magolo, tu cuerpo no es para ti, sino para tu esposa. Ámense, quiéranse. ¿Sí? Así lo dice la Biblia. Pero la Biblia no dice amárguela hasta donde más pueda. Tortúrela con ese pensamiento. Eso que usted sospecha que no tiene claridad, hurgue a ver si logra encontrar algo. Hay mujeres que con mentiras quieren sacar verdades. Y hay hombres igual. Espíritu de sospecha. Tienen que tener armonía. Aprendamos a hacer. Mire, pedirle a una persona sinceridad, sin que yo sea sincero, es la cosa más ridícula que hay en la vida. Tengo que aprender a ser sincero. Yo conmigo mismo. Mirarme porque a veces soy así, porque tengo estas cosas, porque fallo en estas. ¿Me están comprendiendo el punto? Para poder ir a exigirle a los demás. Hermanos, sean sinceros, y yo un hipócrita de aquí a Marruecos. No tan lejos. Es importante que nosotros nos miremos. ¿Por qué todo eso? Porque estamos hablando del prójimo. Estamos hablando de nuestro servicio a los demás. Estamos hablando de que el Señor nos llamó a llevar el mensaje. Y el Señor cuenta esta parábola en respuesta a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Cuenta la parábola en respuesta a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? No a la pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Aunque va implícito. El hombre baja de Jerusalén a Jericó, dice el versículo 30. Se supone que este es un hombre judío, porque viene del templo. Bajaba de Jerusalén. Según miré, bueno, lo miré y no saqué bien la medida. 3.000 pies. Después del asalto, queda inconsciente, desnudo, sangrando y muriendo al lado de la carretera. Escúcheme. Después del asalto queda inconsciente, desnudo, sangrando y al lado de la carretera. Esto es importante, porque en el versículo 31 aparece un personaje que viene de cumplir su trabajo en el templo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote, que acaba de completar su rotación, como lo hemos mirado, de servicio sacerdotal, ahora va para su casa y va por el mismo camino a Jericó. Los sacerdotes estaban entre la clase alta y eran pastores carismáticos, pudientes. Este sacerdote, de lógica, estaba montado en un burro o en una mula y va de camino, bajando por Jericó. Este sacerdote conoce la ley. Recuerde que la parábola es para sentar al señor intérprete, para sentar a este señor abogado en la verdad. Este sacerdote conocía la ley. La ley decía de amar. ¿Sí lo sabía el sacerdote? Sí lo saben ustedes, ¿cierto? Ve una persona, no, yo no me meto ahí. De pronto me llevan quién sabe hasta dónde. Y así sucede aquí, ¿no? Los taxistas ven un herido y ya no lo suben. ¿Por qué? No solo porque le ensucia el carro, porque la misma justicia se encarga de amargarle la vida a la persona. Lo tildan como cómplice. Es un lío. Por eso siempre abominé un programa que se llamaba No me lo cambie, donde salían a burlarse de todo el mundo, cicatrizando y dañando el amor de las personas, donde hacían burlas de cosas, de lo cotidiano, de lo que nosotros prestamos servicio. Estos hijos del diablo salían a hacer que el amor de las personas se enfriara, porque todo lo tomaban por broma. Y usted sabe que hay cosas que no se pueden tomar por broma. Sigo. Este sacerdote conocía la ley. ¿Sí la conocía? Sabía lo de ayudar a las personas necesitadas. Sabía lo que ordenaba la ley sobre el cuidado al prójimo.
y sin embargo no ayudó. ¿Por qué? Obvio que hay una explicación. Si este hombre estaba muerto y el sacerdote lo tocaba, ¿qué dice la ley? Impuro. Entonces habría sido ceremonialmente impuro y el proceso de purificación dura una semana. Se tenía que devolver otra vez. Esto le habría obligado a darse vuelta, a regresar a Jerusalén para limpiarse. Esto habría interrumpido seriamente cualquier plan de viaje y retraso de regreso a su casa. ¿Y cómo está? Recuérdenos, lo asaltaron, lo dejaron desnudo, está herido y está, dice la escritura, medio. Recuerden que lo despojan de sus cosas. Despojarle de sus cosas es quitarle la ropa porque venden la túnica. Usted dirá, ay sí, hermano, roban la túnica. ¿A quién no le han robado una chaqueta? A mucha gente hasta la camisa, si está estrenando tenis, se los quitan. Obvio que aquí en Bogotá no sucede eso. En otros lados. Y me miran así, ay sí, hermano. ¿Será que sí? Obvio que sí. Sin ropa, este hombre está desnudo e inconsciente. No hay manera de identificar a este hombre. No tiene ropa, por lo que es imposible determinar de dónde es, cuál es su estatus social. El sacerdote decide que no debe tocar al hombre. Y ahora viene el ayudador del sacerdote, discípulo del sacerdote. Lamentablemente el levita sigue los pasos del sacerdote, obvio. Está siguiendo el ejemplo del sacerdote. El sacerdote conoce la ley. Y si decide no tocar al hombre, entonces el levita tampoco lo toca. Así que pasa junto al hombre herido, lo deja sangrando, desnudo e inconsciente ahí en el sitio. Estamos averiguando quién es mi prójimo. ¿Estamos? Escúcheme. En esta narrativa está el prójimo y el vecino. El prójimo y el vecino. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Cuando leímos los textos, el Levítico decía que el prójimo es la persona que sufre. La persona que tiene el problema es el prójimo. La persona que le ayuda es el buen vecino. El buen samaritano. Ya vamos a mirar. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Entendible. Pero a la vez no, porque la ley tiene que llevarlo a tomar alguna medida. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este samaritano también va en un asno, un burrito, como usted quiera. Y aquí viene esta afirmación del Señor que le crea un choque al Señor intérprete de la ley. Es como si dijeran, ¿se ha oído el chiste? Del sacerdote, el rabino y el orangután. ¿Se han oído ese chiste? O donde viene el blanco, el mono y aparece el negro. En este capítulo que estamos viendo, el samaritano viene a ser como el orangután, el negro de la película, el que nadie quiere, porque así es. Si es el pobre, todo lo del pobre es. Todo lo del pobre es. Así es. Así es. El odio histórico entre judíos y samaritanos. Cuando el Señor les habla del samaritano, un baldado de agua helada, yo creo que le cayó a este señor. Quedó quieto. El odio era tan profundo que los judíos que viajaban de Judea a Galilea no lo harían en la ruta más rápida, que era atravesando Samaria, sino que preferían agregar un día de viaje al pasar completamente por la ciudad y cruzaban por el río Jordán. Era tanto que ellos no se contaminaban sus pies con el polvo de la ciudad de Samaria, porque el odio era recalcitrante.
Pero recuerden, devolvemos el video. ¿Los de Samaria son hermanos de los de Jerusalén? Es el problema cuando nosotros entramos en contiendas con los hermanos. Si es un hermano de otra congregación, no pelee con él. Nosotros tenemos conflictos es con los pastores mentirosos que representan, entre comillas, la ley del Señor. Esos hombres que por avaricia toman el evangelio y llevan a las personas por otro lado. Es con ellos los que tenemos el problema, no es con las ovejas. Porque la ovejita, ¿qué? Obedece lo que escucha. El Señor nunca tuvo un problema con un hombre del común. Siempre tiene problema con los sacerdotes, con los escribas, con los religiosos que le enseñan al pueblo. Es importante entender esto. Odio entre judíos y samaritanos. Quiero que abran su Biblia en Juan capítulo 8, versículo 48, y mire lo que le dicen al Señor. El calificativo más ofensivo era llamar a cualquier judío samaritano. ¿Quién lo tiene? Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ahí lo tiene. Si usted quería ofender a alguien, dígale samaritano. Un judío se ofende cuando le dicen samaritano. Versículo 34. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su, por eso decimos que iba montado en una bestia, en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios. Esto en otra clase lo veremos, que es el precio de redención. Y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de demás, yo te lo pagaré cuando regrese. Estamos luchando con la cultura, y esto es en toda Colombia, de la mezquindad que cargamos encima. No queremos ayudar a nadie. ¿Es así o no es así? Cargamos una mezquindad, queremos un trueque. Con Dios las cosas no funcionan así. Con Dios todo es por fe. Yo cuando miro las barriguitas de las hermanitas acá, cada vez me sorprendo. Y es que es sorprendente cómo comienzan esos huesitos a estirarse y esas barriguitas a crecer. Y ya a la vuelta de un año los veremos acá chiquitines corriendo y haciendo bulla. Y así crecerán por la iglesia, porque es lo normal. Pero es una bendición, de esa bendición que viene del Señor. Vuelvo y les digo, el calificativo para un judío era decirle, para ofenderlo, samaritano. Este samaritano, cuando vio al hombre, tuvo compasión de él. Es alguien que no queremos. Es el vecino de los perros, el que nos molesta. Es la vecina chismosa del barrio. Esa persona que no me agrada. Es la que el Señor me está trayendo a colación. Cuidó sus heridas. Miren lo que dice el texto 34. Mírenlo con atención. Acercándose, vendó sus heridas, lo cual indica que de su ropa rompió para poder vendarle sus heridas, echándole vino y aceite y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó toda la noche de él. Al otro día, al partir, y voy a lo que tengo aquí escrito, cuidó sus heridas, probablemente sacó algo de su ropa, la rasgó para usarla como vendas. Tuvo que vestir al hombre, lo llevó a la posada. El hombre está inconsciente. Puso al hombre en su asno y se va al mesón, a lo más cercano de la tierra donde lo odian. De la tierra donde odian al samaritano, no le importa. ¿Qué hace? Se va hasta allá.
arriesgando su vida, transportando al hombre herido a una posada dentro del territorio judío. Volvemos otra vez. Si es el pobre y si es el negro, le echan la culpa de que él fue. Escúchenme lo que les estoy diciendo. El samaritano está arriesgando todo por ayudar la vida de este hombre. Cuando el Señor le va a preguntar ahorita al intérprete de la ley, en la boca del intérprete de la ley jamás va a salir el samaritano. Es tanto su repudio que va a contestar otra cosa. Él cuidó de él durante la noche, cueste lo que cueste, pagará cuando él regrese. Esta es una historia física con una aplicación espiritual. El abogado había preguntado: ¿quién es mi prójimo? ¿Ya entendemos quién es el prójimo? ¿Quién? ¿Quién es el prójimo en nuestra historia? ¿Quién? El necesitado es el prójimo. El necesitado es el prójimo. El prójimo aparece como la víctima de las ofensas. Y el Señor voltea la pregunta: ¿quién se convirtió en el buen vecino de este hombre herido? Verso 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ojo con estas palabras. El abogado detesta tanto a los samaritanos que ni siquiera puede decir el nombre samaritano. Mire la respuesta. Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús dijo: ve, haz lo mismo, o ve y haz tú lo mismo. Este texto lo estoy leyendo en la versión 60, pero como siempre puede ir a mirar las diferentes versiones y va a encontrar lo que le estoy diciendo. Estamos hablando de una persona herida, y cuando usted se aproxima a una persona, cuando usted siente la compasión por su prójimo, viene a ser el buen samaritano con el prójimo. Y es la pregunta del Señor, porque el prójimo es el que está en la necesidad, y cada vez que usted lo vea en la escritura se va a dar cuenta. Por eso el Señor dice: amarás a tu prójimo, a la persona que tú detestas. ¿Qué contestó él en el verso 37? Él dijo: usó misericordia con él, entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. El Señor cuenta esta parábola y expone el odio de este abogado hacia los samaritanos que sabía la ley. No hay cosa más tremenda que, queriendo ufanarme de un texto de la escritura, el Señor me llame a relaciones y caiga yo en la balanza. ¿Recuerdan eso de mene mene tekel uparsin? Muy bien. Mene mene tekel uparsin. ¿Dónde sucedió esto? A ver, alguien que se acuerde. Mene mene tekel uparsin. Libro de Daniel. Perfecto. Ha sido probado en balanza y ha sido hallado falto. Cada vez que nos prueban en la balanza somos hallados faltos. La única manera de que tú halles el estándar es que te subas con el Señor en la balanza, porque Él es el único que justifica al pecado. Parados en la balanza con Él, cogemos el peso. Parado frente a las obras, siempre estamos faltos. ¿Me están entendiendo el punto? Espero que sí. El que le mostró misericordia, el Señor le dice: ve y haz lo mismo tú. El Señor expone esta palabra, o cuenta esta parábola, y expone el odio de este abogado hacia los samaritanos. Este abogado no podría justificarse jamás, ni siquiera podía ser amable con sus hermanos más lejanos. Nadie ama a su prójimo como a sí mismo. ¿Estamos? Piense en alguien que usted no ama.
aparte de mí, piense en otra persona. Sí, hay algunos que no lo aman a uno. Piense en otra persona que usted no ama, alguien que le hizo daño. El Señor dice, ve y ayúdame. Romper esa barrera es algo impresionante. Hay barreras entre padres e hijos, entre padres que abandonan el hogar y nunca los volvimos a ver. Hay ciertas barreras que tenemos que romper. Ve y llévale la palabra, ve y llévale el mensaje. Tú no tienes por qué tener odio hacia tu padre ni hacia tu madre. Eso lo saben ustedes, ¿no? Hay hijos que contestan de la manera más insolente a sus padres. Les digo, tranquilos, la cuenta de cobro viene. Cuando veré las lágrimas en sus ojos y les diré, esto fue lo que sembraste, come de ese fruto. Pero si tú escuchas hoy la voz del Señor, arrepiéntete. A mamá no hay que gritarla ni maldecirla, ni a papá. Eres muy valiente, por eso dale gracias al Señor que tienes vida. Porque el mandamiento con promesa es ese: honra a tu padre y a tu madre y serán alargados los días de tu vida. Gracias al Señor que no estás muerto. Gracias al Señor. Pero debemos cambiar esas actitudes. Nadie ama a su prójimo como a sí mismo. Nadie hace eso. Y el Señor, de manera humilde y amorosa como es Él, a este doctor de la ley lo avergonzó. Le dijo, eres incapaz de justificarte delante de Dios. La vida eterna es un regalo que recibimos al poner nuestra fe en el Señor Jesús. Amén. No heredamos la vida eterna siendo amables con el prójimo. No se va a dejar confundir. El judío le dice que sí. ¿No dice ahí, haz esto? Volvemos otra vez. Todo está fundamentado en el amor, y el amor trae obras. No heredamos la vida eterna siendo amables con el prójimo. Recibimos la vida eterna como regalo. Siendo salvos, somos misericordiosos con el prójimo. Se nos manda amar a los vecinos. ¿Podemos amar al vecino? Amén, amén, amén. Amén. La señora chismosa del barrio merece salvación también, ¿no? Eso éramos nosotros antes. Aquí no hay ningún chismoso, ¿cierto? Ya nos purificaron la boca. Bendito sea el Señor. Una vez un predicador dijo que cuando bautizaran a los hombres y mujeres, les hicieran abrir la boca para que les bautizaran la lengua también. Nosotros ya hemos cambiado eso. No heredamos la vida eterna siendo amables con el prójimo. Se nos manda amar a los vecinos. Se nos manda amar a los enemigos. Porque una vez fuimos enemigos de Dios. Una vez fuimos extraños. Un buen vecino muestra amabilidad sin importar la persona. Comience su trabajo hoy. Y quiero que piense en eso. ¿Qué persona le ha hecho daño a usted? Y piense en eso y comience el trabajo. Comience llevándola en oración. Y espere a que el Señor le dé la oportunidad en la cual usted pueda hablarle del Señor. Eso es una bendición. ¿No les parece? Yo de pronto tengo una motivación rara. Yo a mis enemigos les hablo del Señor y sí quiero que conozcan al Señor, pero cuando me rechazan la oferta del Evangelio, perdónenme, soy así, estoy orándole al Señor, siento un poco de gozo porque sé que el castigo que va a recibir es horroroso. Y hay veces tengo una doble motivación. Hay personas a las que me les acerco con mucho amor a darles, a todos les doy el Evangelio con amor, pero a esos enemigos uno todavía tiene eso en el corazón y tiene que pedirle al Señor. De pronto ustedes no sufren de eso, yo sí. Al que fue malo voy, y cuando el malo me dice, se quebranta y me dice, quiero aceptar al Señor, vengo a ser humillado, vengo a ser contristado, quebrantado. ¿A usted no le da alegría cuando una persona que le ha hecho mal viene y le pide un favor? Y la mayor alegría es cuando usted se lo puede hacer. Cuando una persona me ha hecho un mal y viene y me pide un favor y se lo puedo hacer, se siente una cosa tan extraordinaria.
Pero qué feo es cuando vienen y nos piden el favor y contestamos con 2 piedras en la mano. Ya me le desquité y no hubo nada. El Señor te presentó la oportunidad de que resarcieras eso y no lo hiciste. Y lo mejor es hacer las cosas con amor. Y vuelvo al punto. Hablemosle del Evangelio a las personas. Hablemosle del Evangelio a las personas. Un buen vecino muestra amabilidad sin importar la persona, aunque se encuentren sus peores enemigos. Yo tengo uno que 2 que todavía los... Claro que no. Por la bondad del Señor he aprendido que si yo cargo amarguras en mi corazón, no voy a tener paz. Y por eso les estaba diciendo en esta mañana, suéltense de toda amargura. Suéltense. Mire, no le permita a nadie que su corazón se lo atrapen así. Nadie, absolutamente nadie tiene esa autoridad. ¿Me vieron? Esos son engendros diabólicos. Usted está llamado a ser libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. ¿Qué días una mujer la golpeaba al marido y sujeta a qué? ¿Sujeta a qué? Hay leyes, mi hermanita, y si me voy de feminista. Hay leyes, camine vamos. Muy golpeador. Y no solo eso, hay mujeres que son golpeadoras. Eso no es. Y nosotros tenemos que andar es por el camino que el Señor nos dice. El camino que el Señor... ¿Qué es lo que te quita la paz? Atrapa a ese enemigo. Ponlo en cintura delante del Señor. Tenemos que predicar la palabra. Hay compañeros suyos que la hora está presta, pueden morir. Necesitamos arrancarlos de donde están. Jesús también señala que aquellos que esperamos, escúcheme en esta frase, el Señor también señala que aquellos que esperamos que muestren bondad, también pueden dejar de hacerlo. ¿Entendió la frase? El Señor señala que aquellos de los que esperamos que muestren bondad también pueden dejar de hacerlo. He visto un fenómeno, no sé por qué, que cuando exalto a una persona, esa persona se me devuelve y me golpea. Exalto a una persona y la persona, ¡pum!, me comete la embarrada. No sé por qué sucede eso. No sé por qué me sucede. Y hay veces nosotros esperamos misericordia de estas personas y son las que menos. El sacerdote, el levita, no mostraron misericordia. Se había esperado que tanto el sacerdote como el levita en la cultura judía ayudaran a sus compañeros judíos, porque para eso fueron llamados. Vamos a orarle al Señor que nos dé de su amor, que podamos perdonar verdaderamente a los que nos ofenden, que nos sabíamos el versículo, amaremos al prójimo como a nosotros mismos, pero que no estamos haciendo ni esto por obedecerlo. Ustedes tienen vecinos rencillosos, compañeros de empresa rencillosos, y el Señor dice, vence con el bien el mal. Vamos a hacerlo. Yo tengo vecinos terribles, todos los tenemos. Vamos a orar por ellos y a pedirle al Señor que nos ayude y que nos provea el momento para darles el Evangelio. Algunos tienen hijos insoportables, parientes insoportables, hermanos de otras congregaciones que no los toleramos. Vamos a orar por eso. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Ve que los mandatos del Señor, aunque son fáciles, son un complique. Vamos a orar.